Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les habla, soy productor audiovisual. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes todo lo que he aprendido en los últimos 20 años trabajando en cine y televisión. Estas son sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para ordenarlas de una manera más rápida y fácil de entender. Sin más, vamos con el episodio del día. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Y para empezar, propongo un pequeño ejercicio. A ver. Pensemos en una escena de cine, una que de verdad nos haya impactado, que se nos haya quedado grabada. Ok, la tengo. Ahora intentemos recordar no solo lo que vimos, sino lo que escuchamos. ¿Era la música? ¿Quizás un silencio repentino? ¿El sonido de la lluvia? ¿Qué papel jugaba el sonido en la emoción que sentimos? Es una pregunta clave, porque siempre pensamos que el cine es un medio visual, pero la verdad es que la mitad de la experiencia, y a veces la más importante, nos entra por los oídos. Exactamente. Y justo de eso se trata nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en unos apuntes y artículos fascinantes que defienden una idea muy potente. ¿Cuál es? Que el sonido no es un simple acompañamiento. Es literalmente la mitad invisible de la historia. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo el sonido construye mundos, cómo dirige nuestra atención de forma casi tramposa y cómo es capaz de reescribir por completo el significado de una imagen. Es que lo fascinante aquí, y es el punto de partida del material, es que el sonido opera a un nivel casi subconsciente. Nos hace sentir un espacio, anticipar el peligro, o entender la emoción de un personaje antes de que nuestro cerebro procese la imagen del todo. Sí. Hoy vamos a ver cómo esa coherencia sonora crea mundos creíbles y cómo una simple elección de sonido, o incluso la ausencia de él, es una de las decisiones narrativas más poderosas que existen. Bueno, empecemos a desentrañar esto. La primera gran idea que presentan las fuentes es que el sonido define el mundo de la historia. A veces, mucho más que la propia imagen. Totalmente. La sensación de que un lugar es real no viene tanto de los detalles que ves, sino de que lo que oyes sea coherente con ese lugar. Claro. El sonido te da las dimensiones del espacio. Te dice qué tan grande es un cuarto por el eco, por la reverberación. Te dice qué hay más allá de lo que la cámara te muestra. Nuestro cerebro usa el audio para construir un mapa en 3 dimensiones del entorno. Y el texto nos da un ejemplo perfecto para entenderlo. Imagínate a 2 personas caminando por un sendero en un bosque. La imagen es súper idílica, ¿no? Sí, muy tranquila. Pero si de fondo, en lugar de oír la naturaleza, pajaritos, el viento, empezamos a oír el tráfico muy a lo lejos, unas sirenas, el murmullo de una ciudad, La sensación cambia por completo. la imagen es la misma, pero el mundo es otro. De repente ese bosque se siente menos aislado. Quizás está un poco inseguro. Y no solo eso, se empieza a crear una narrativa. ¿Por qué están ahí, tan cerca de la ciudad? ¿Están escapando de algo o es un simple parque? El sonido no solo describe, empieza a contar una historia. Te genera preguntas. Y aquí es donde se pone muy, muy interesante. El autor de uno de los textos comparte una anécdota personal que me pareció increíble. A ver, cuenta. Estaba trabajando en un documental para Discovery Channel, en la península de Osa, en Costa Rica. Un lugar con una biodiversidad, apabullante. ¿Un paraíso? El equipo estaba filmando un árbol gigante, y en el árbol había como 25 guacamayas. Imagínate esa imagen, los colores, la vida. ¡Wow! Una imagen que vale oro para un documental de naturaleza. Exacto. Pero había un problema. El equipo de sonido, por temas de logística, estaba en otro lado, grabando otra cosa. Ah, qué mal. Tenían la imagen espectacular, pero en silencio absoluto. Y más tarde, la camarógrafa, ya desesperada, le pidió al sonidista: necesito el sonido de 25 guacamayas en un árbol. Que es una petición casi imposible. No puedes simplemente crear ese sonido después con esa misma acústica. No suena igual. Claro. Y aquí viene la reflexión clave del autor. Dice que la imagen de esas 25 guacamayas, muda, no tiene ni la mitad del impacto. De hecho, argumenta que si hubieran tenido la imagen de una sola guacamaya, pero con el sonido de 25, claro. la escena habría sido infinitamente más poderosa. Nuestro cerebro habría visto a las otras 24 fuera de cuadro, guiados solo por el sonido. Esa anécdota te pinta perfecto el concepto.
Sin sonido, la imagen pierde profundidad dramática. El sonido no es una decoración que le pones al final. ¿No? Es un componente estructural de esa realidad que estás construyendo. Le da peso, le da textura, le da credibilidad. Es lo que nos convence de que lo que estamos viendo de alguna forma es real. Y esto me lleva directo a la siguiente idea del material, que es casi como un superpoder del cineasta. El sonido dirige la atención. ¿Sí? Quien controla lo que oímos, controla cómo interpretamos la escena. Es una manipulación sutil, pero, increíblemente efectiva. Es una forma de secuestrar la percepción del que está viendo, ¿no? El sonido le dice a tu cerebro, oye, pon atención a esto y siéntete así al respecto. Totalmente. Puede anticipar algo que va a pasar, puede contradecir lo que vemos para generar ironía o simplemente hacer que te fijes en un detalle mínimo. El ejemplo que nos dan es clarísimo, muy visual. Imagina una toma fija. Una mujer mira una puerta cerrada. Expresión neutra. No sabes qué piensa, qué siente. Ok, una página en blanco. Exacto. Ahora, vamos a añadirle una capa de sonido. Si ponemos una música romántica, un piano suave, la historia es una. Entendemos que espera con anhelo a la persona que ama. Inmediatamente, sin dudarlo. Pero ¿qué pasa si sobre esa misma imagen, esa misma cara, le pones una música de terror? Con cuerdas disonantes, sonidos graves. La historia da un giro de 180 grados. Ahora la mujer no espera, teme. Le tiene pánico a lo que sea que esté por entrar por esa puerta. Y es la misma actriz, la misma mirada, la misma puerta. Lo único que cambió fue el sonido. Y sin embargo reescribió por completo la emoción y la narrativa. Nos obliga a leer su cara de una manera totalmente distinta. Es asombroso. Por eso señalan las fuentes que la llegada del sonido al cine fue una revolución tan o más poderosa que la del color. Cambió la gramática fundamental de cómo se cuentan las historias. Pasó de ser un arte de mostrar a ser un arte de sugerir, de anticipar y de manipular emocionalmente. Y dejando la música de lado un momento, el material profundiza en cómo los efectos de sonido, lo que llaman el sonido diegético, El que pertenece al mundo de la historia. exacto, cómo esos sonidos también redefinen la acción de formas brutales. Nos proponen otro ejercicio. A ver, Vemos a un grupo de personas conversando tranquilas en una oficina. De repente, sin decir nada, salen todos corriendo, despavoridos. Si la escena es muda, no entendemos nada, ¿verdad? Es un simulacro, una broma. es una acción sin contexto, no significa nada. Ahora, vamos a rebobinar y añadir un solo sonido justo antes de que corran. Opción 1. Oímos un disparo, seco y cercano. Entendemos al instante que huyen del peligro. La historia es de supervivencia. Perfecto. Ahora, misma escena, pero el sonido que escuchamos es el de alguien cantando cumpleaños feliz, muy desafinado desde el cuarto de al lado. La interpretación cambia por completo. Ahora corren a una fiesta sorpresa. La historia es cómica. Un último cambio. Misma gente corriendo. Pero el sonido que oímos es el llanto agudo y desesperado de un bebé. El sentido, vuelve a cambiar por completo. Quizás corren a ayudar a ver qué pasó. La historia se vuelve una de preocupación, de urgencia. 3 historias radicalmente diferentes con la misma imagen. Por eso hay una frase en el material que es fundamental y lo resume todo. El sonido no decora la imagen, la reescribe. Exacto. Cada sonido que pones o que quitas es una pincelada que te cambia el cuadro entero. Algo que me voló la cabeza de este material fue la conclusión lógica de todo esto. Si cada sonido es una decisión narrativa, entonces el silencio también lo es. Claro. Yo siempre pensé que el silencio era simplemente, la ausencia de sonido. Pero la forma en que lo plantean como una decisión activa, deliberada, lo cambia todo. La neutralidad sonora, dicen, no existe. Exactamente. El silencio en el cine rara vez es un vacío. Es un espacio cargado de significado. Pensemos en esas escenas donde un personaje recibe una noticia terrible. La muerte de alguien. Sí, a menudo lo que hace el director es cortar todo el sonido ambiental. De repente, los pájaros dejan de cantar, el tráfico se enmudece. Ese silencio artificial nos mete directo en el shock del personaje. Nos hace sentir su desconexión con el mundo. Se vuelve un silencio ensordecedor. Precisamente, todo sonido en una película toma partido. Y su ausencia, también.
El material propone un ejemplo muy potente sobre esto. Imagina una escena en el jardín de una casa. Hay una piscina, un padre, una madre, un niño pequeño. Una escena familiar, tranquila. La madre entra a la casa a buscar algo. El padre, por un segundo, se distrae con el celular. Todo normal. Ok, ahora metemos un sonido. Opción A. Escuchamos el ruido de una botella de vidrio que se rompe dentro de la casa. Nuestra atención y la del padre se va hacia la casa. Nos preguntamos qué pasó, si la madre está bien. La atención está adentro. Vale, pero hay una opción B. Y si en lugar de eso, en ese segundo de distracción del padre, lo único que escuchamos es un chapoteo, fuerte y repentino, en la piscina, seguido de silencio. Uf. No vemos nada, solo al padre levantando la vista del teléfono con cara de confusión. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Tu mente salta inmediatamente a la peor conclusión. ¿Dónde está el niño? Un simple sonido fuera de campo, un chapoteo, ha convertido una escena tranquila en el inicio de una tragedia. La tensión es inmensa. Y todo sin mostrar absolutamente nada. Y eso nos lleva a algunos ejemplos que el material cita como clases maestras de esto, ¿no? El primero y el más obvio es A Quiet Place, un lugar en silencio. Claro, ahí el concepto es la trama misma. Es que en esa película, el sonido no es un elemento, es el sistema de reglas de ese universo. El silencio es supervivencia, el sonido es una sentencia de muerte. Totalmente. Y lo genial es cómo traslada esa atención a la propia sala de cine. Recuerdo verla y ser consciente de no querer ni abrir mi bolsa de palomitas por el ruido. La película te hace cómplice de su regla. Te hace hiperconsciente de cada mínimo sonido. El crujido de una tabla, la respiración, el roce de la tela. Sonidos que en cualquier otra película serían irrelevantes, aquí son la fuente del máximo terror. Luego el material nos lleva al extremo opuesto. No Country for Old Men, de los hermanos Coen. Uf, esa película. Una película que genera una tensión casi insoportable, precisamente por su uso radical del silencio y la ausencia casi total de banda sonora. Es verdad, no tiene música que te diga cómo sentirte. Y eso es lo aterrador. Te deja solo, desnudo frente a la crudeza de la violencia. Recuerdo perfecto la escena del hotel cuando Llewellyn Moss está esperando a Anton Chigurh. Sí, es buenísima. No hay música de tensión. Solo oyes el bip, bip, bip del localizador del dinero, que se va haciendo más rápido a medida que Chigurh se acerca. Oye sus botas, el sonido metálico de sus herramientas. El silencio entre esos sonidos es lo que te destroza los nervios. Y un último ejemplo mucho más ligero, que me pareció ingeniosísimo. Es de Forrest Gump. ¿Ah, sí? La escena en la que Forrest da un discurso sobre la guerra de Vietnam frente a miles de personas en Washington. Y en medio del discurso, un militar sabotea el audio, desconecta los cables. Y lo que vemos es a Forrest hablando con una pasión, gesticulando, moviendo la boca, pero no oímos nada. Silencio total. Exacto. Y justo al final, cuando ya terminó, alguien vuelve a conectar el audio y solo alcanzamos a oír su última frase. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Es un uso brillante. La ausencia de sonido se convierte en una herramienta cómica y narrativa. Te genera una curiosidad tremenda por saber qué dijo. Y el hecho de que nunca lo sepamos se convierte en parte del chiste. Demuestra la versatilidad de la que hablábamos. El sonido puede ser terror, puede ser tensión o, como aquí, el remate perfecto de un chiste. Para ir cerrando, el material vuelve a la idea de construir un mundo creíble. Con un ejemplo final muy práctico. A ver. Nos pide imaginar que filmamos en el patio trasero de una casa. El césped un poco alto, amarillento. Pones la cámara a ras de suelo y a un actor con un rifle esperando. Visualmente no dice mucho. Podría ser cualquier lugar. Un tipo esperando a una ardilla. Exacto. La imagen es ambigua. Pero ahora, a esa misma imagen, le añades el paisaje sonoro de la sabana africana, el zumbido de insectos raros, el canto de pájaros exóticos y a lo lejos, muy sutil, el rugido de un león. De repente, ese patio trasero se ha transportado a miles de kilómetros. Ya no es un tipo con un rifle, es un cazador en un safari. La credibilidad no la da la imagen, que es pobre, la da el sonido. El cerebro completa la imagen con la información que oye. El autor cuenta su experiencia en la serie Perdidos en el Espacio. Los actores obviamente no estaban en una nave espacial.
Estaban en un set de madera gigante en un estudio en Vancouver. Era madera, cables y plástico. Pero cuando vemos la serie, la ilusión es perfecta. ¿Por qué? Porque era el diseño sonoro lo que vendía la fantasía. Esos zumbidos constantes de la nave, las alertas electrónicas y, sobre todo, el silencio profundo y antinatural del espacio que se sentía a través de las ventanas. El sonido hizo el trabajo que la madera y las luces por sí solas no podían hacer. Nos hizo creer que estaban de verdad a la deriva en el cosmos. Entonces, la gran conclusión de todo este análisis es bastante clara. El sonido no es un extra, no es un añadido. Es una pieza clave del ADN del cine, Un pilar fundamental. que diseña los espacios, nos dice a dónde mirar y le da un significado profundo y a menudo invisible a lo que vemos en pantalla. Es la herramienta con la que se moldea el ritmo, la emoción y sobre todo el punto de vista. Comprender su poder cambia no solo cómo se hacen las películas, sino cómo las vivimos como espectadores. Nos convierte en escuchas más activos, ¿no? Totalmente. Y para reflexionar, dejamos esta idea casi como un reto. La próxima vez que estemos viendo una película, una serie, y una escena nos genere una emoción intensa, miedo, alegría, lo que sea, hagamos una pequeña pausa. Cerremos los ojos un instante y preguntémonos, ¿qué estoy escuchando exactamente en este momento? ¿Y cómo está ese sonido, de forma invisible, contándome la mitad de la historia? Gracias por escuchar el episodio del día. Si quieres más información, puedes visitarnos en nuestro sitio web skool.com/fuego. skool.com/fuego. skool.com/fuego.